cómo ser sanado espiritualmente. Cómo ser sanado espiritualmente. Vamos a estar viendo este tema a la luz de las Escrituras en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, además de exaltar la superioridad de Jesucristo en todo y en todos, porque hablamos de que Hebreos trata de exaltar la superioridad de Jesucristo en todo y en todos, porque desde el primer versículo, la carta a los Hebreos, el capítulo 1, el verso 1, nos enseña que Jesucristo es superior a los hombres, Jesucristo es superior a los profetas, Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es superior a Melquisedec, Jesucristo es superior a Aarón, Jesucristo es superior a los sacerdotes de Israel, Jesucristo es superior a las ofrendas que se hacían para expiación del pecado. Jesucristo era superior a los corderos, a los carneros y a los machos cabríos que se ofrecían para la expiación del pecado. Aún la sangre de Jesucristo fue superior a la de Abel. Entonces, el libro de Hebreos nos muestra en cada parte, en cada capítulo, esos 13 capítulos que tiene, nos muestra la superioridad de Jesucristo, la superioridad de Jesucristo. Y aquí en el capítulo 12 nos exalta la superioridad de Jesucristo, de todos los héroes, de todos los mártires, tanto del Antiguo Testamento como los mártires que habían partido en el primer siglo, durante el primer siglo de la iglesia cristiana. Los mártires que partieron durante el primer siglo de la iglesia cristiana por causa de las persecuciones. Entre ellos podemos acordarnos de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Entonces miramos, ¿verdad?, la superioridad de Jesucristo en todo el libro hebreo, en todo y en todos. Trata de brindar a los lectores un ánimo espiritual por medio de la fe y sujeción tanto a Dios como a su palabra. La carta a los Hebreos, ¿verdad?, trata de brindar a los lectores un ánimo espiritual por medio de la fe y sujeción tanto a Dios como a su palabra, en medio de la aflicción que cada uno de nosotros podamos estar enfrentando. Porque cada uno de nosotros podemos enfrentar diferentes tipos de aflicciones. Unos pueden estar afligidos porque ya es noche y no han cenado. Otros pueden estar afligidos, ¿verdad?, porque tal vez andan con calentura. Otros porque quizás tienen algún tipo de problema, algún tipo de enfermedad. Pero Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Jesús no nos prometió sanidad eterna aquí en la tierra, ni nos prometió que íbamos a llevar una vida placentera, sin dificultades, sin problemas, sin adversidades. Al contrario, Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, por causa de mí seréis perseguidos, por causa de mí seréis azotados, por causa de mí seréis encarcelados. Jesús nos enseña que íbamos a tener aflicciones, pero también nos da un consejo: confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vamos a ver que cómo poder ser sanado espiritualmente, y lo vamos a ver en dos partes. La primera parte, para poder ser sanado espiritualmente como cualquier otra enfermedad, primero necesitamos analizar las posibles causas que se desarrollan de manera progresiva. Necesitamos analizar las posibles causas que se desarrollan, porque tal vez no hemos sido afectados, aquellos que podemos tener porque dicen un desánimo es una enfermedad espiritual, un decaimiento es una enfermedad espiritual, porque así como cuando a uno le da gripe, el cuerpo se contrae y se deprime en la fuerza, se decae, se debilita por una gripe.
y después de la gripe la calentura, y la calentura lo mantiene ahí con frío, y lo mantiene con dolores, y lo mantiene abrigado. Entonces ya no puedes reaccionar o actuar de la misma manera que cuando uno está saludable. Lo mismo es cuando uno está enfermo espiritualmente, no puede responder de la misma manera que cuando uno lleva una vida saludable espiritualmente. Y vamos a ver que el primer índice, porque dijimos que vamos a analizar las posibles causas, y podemos decir la primera causa de síntomas de una enfermedad espiritual, nos la da el escritor en capítulo 1, versos 1. La primera causa de una enfermedad espiritual nos la da el escritor en el capítulo 1, en el versos 1, y dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El primer síntoma que estaban presentando los hebreos, ya les voy a introducir con esto los hebreos, porque decimos que es una enfermedad espiritual, y lo vamos a ver a la luz de la progresión del mensaje, es por la falta de reconocimiento de autoridad de Jesucristo y su palabra en nuestras vidas. El primer síntoma es la falta de reconocimiento de autoridad de Jesucristo y la falta de reconocimiento de autoridad de su palabra en nuestras vidas. ¿Qué estamos tratando de entender aquí? Los hebreos, por ende, eran judíos. Y en el contexto histórico que se escribe esta carta es que hay una gran persecución, y se dice que era la persecución de Nerón. Y Nerón había acusado a los judíos de que ellos habían incendiado Roma. Entonces no era enemigo solo Nerón de los cristianos, sino que todos los ciudadanos romanos, por haber incendiado la ciudad, lo habían culpado a ellos, y decían que los judíos habían prendido fuego a la ciudad porque ellos habían crucificado al Señor. Nerón los culpó, y esa persecución era una persecución cruel. A tal punto que Nerón, para complacerse con el pueblo, comenzó a usar a los cristianos como antorcha humana. ¿Cómo es eso de antorcha humana? Bueno, agarraba a un cristiano, lo amarraba a un poste, y había una celebración en el Coliseo romano, que todavía está en las ruinas, y ponía varios postes sembrados alrededor de lo que es la plazoleta de abajo del Coliseo. Sembraba varios postes, ahí amarraba a los cristianos, los llenaba de brea y les prendía fuego vivo. Y usted diría, ¿eso es posible? Sí, vivían en un tiempo de crueldad, donde la vida era irrelevante o insignificante, y donde el sufrimiento era causa de gozo. Nosotros, tal vez en alguna ocasión, ustedes han visto las películas que tratan de gladiadores, como la gente se goza mientras dos personas se están macheteando abajo, ¿verdad? Y hay una de la historia de ellos que data de los tiempos de la iglesia cristiana. Entonces, los hebreos, por causa de la persecución, que son los judíos, estaban desanimados. Espiritualmente estaban desanimados. Y lo primero que estaban haciendo para desanimarse era creer que Jesucristo no era Dios. Más adelante usted puede ver que ellos incluso muchos quisieron hasta retroceder de su fe. Porque eso les iba a salvar la vida. Si ellos blasfemaban el nombre de Jesucristo, si ellos negaban el nombre de Jesucristo, entonces ellos podían ser perdonados, la vida de ellos y la vida de su familia. Entonces había una gran tristeza, una profunda tristeza, un profundo desánimo, y lo primero que estaban haciendo ellos en esa enfermedad espiritual, porque una enfermedad espiritual, un decaimiento espiritual, era dejar de creer en Jesucristo.
Pero ellos podían decir, no, yo creo en Jesucristo, pero dejar de creer en Jesucristo como su Señor, dejar de creer en Jesucristo como su autoridad en su vida, dejar de creer en Jesucristo que Él tiene el control de su vida, Él tiene el control de sus acciones, Él tiene el control de su alrededor, de su entorno, Él tiene el control hasta de su mañana, de su futuro. Si usted está en las manos del Señor, dice que en las manos del Señor estamos seguros. Y ellos habían perdido esa confianza, ellos habían perdido esa seguridad. Entonces, el primer síntoma, el primer, dijimos, causa de una enfermedad espiritual llamada desánimo, es la falta de reconocimiento de la autoridad de Jesucristo y de su palabra en nuestras vidas. Eso lo pudimos ver ahí. Y dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí el verso 3 le está mostrando que Jesucristo en primer lugar es Dios, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El segundo, que Dios tiene control de todas las cosas, Dios tiene el control de todas las cosas y de todos nosotros, por el poder de su palabra. Por eso les decía, falta de reconocimiento de la autoridad de Jesucristo y falta de reconocimiento de su palabra en nuestra vida. Ahí el verso 3 lo está declarando de una manera explícita, enseñándonos que en primer lugar Jesucristo, tenemos que creer en Él, tenemos que confiar en Él porque Él es Dios. Tenemos que confiar en su palabra, tenemos que aferrarnos a su palabra porque Él dice que sustenta, Él sostiene, Él da vida a todas las cosas. Y Jesucristo dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ahora Jesucristo, como creen muchos, tal vez está colgado en un madero. No, Jesucristo no está colgado en un madero, está sentado, dice, a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros como sumo sacerdote. No quiere decir que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, fue crucificado, fue resucitado y alzado a los cielos y nos dejó abandonado aquí a nosotros. No, Jesucristo en ningún momento nos ha abandonado a nosotros. Él dijo que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, ahí va a estar Él en medio de cada uno de nosotros. Él dijo también que cuando hiciéramos todas las cosas que Él nos ha mandado, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los siglos. Entonces miramos que Jesucristo, a pesar de que Él está en las alturas de los cielos, Él por ningún momento nos ha abandonado ni nos ha desamparado. Para que nosotros tengamos, en primer lugar, esa confianza en Él. Entonces dijimos, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Perdiendo, había una falta de reconocimiento de la autoridad de Jesucristo en su vida. En segundo lugar, ahí en el primer punto, miramos que la otra causa de esta enfermedad llamada desánimo es el descuido de atención y negligencia en su palabra. Oiga bien, ¿qué sucedía con ellos? Y ese es un problema que tenían los judíos grandemente. Como ellos conocían bastante lo que eran las tradiciones y las costumbres, y muchos conocían la ley y los profetas, entonces ellos cuestionaban la palabra de Dios. Ellos cuestionaban la palabra de Dios y decían, ¿cómo este hombre puede ser Dios? ¿Cómo este hombre, si él es el hijo del carpintero, no están aquí su hermana y su madre y sus hermanos con nosotros? ¿Cómo es que él puede ser Dios? ¿Cómo es que este hombre que camina y se junta con pecadores, se junta con rameras, se junta y a comer con ellos, puede ser Dios? ¿Cómo? Entonces cuestionaban la autoridad y la palabra de Jesucristo. Miremos ahí nomás en el capítulo 2, y lo vamos a ver que de una manera progresiva, porque el capítulo 1 miramos la falta de reconocimiento de la autoridad y la falta de reconocimiento de la autoridad de la palabra en su vida, pero también, ¿por qué había una falta de reconocimiento? Porque había un descuido de atención y una negligencia en su palabra. Lastimosamente, cuando nosotros descuidamos
y desatendemos la palabra de Dios, desatendemos el consejo de la palabra de Dios. Porque no se trata de que usted memorice la palabra de Dios únicamente, no se trata de que usted lea únicamente la palabra de Dios, sino que atienda el consejo de la palabra de Dios. De eso se trata. Dice el capítulo 2, verso 1. Por tanto, después que viene hablando de que Jesucristo es el Hijo de Dios, después que viene hablando que es superior a los ángeles y que está escrito en los profetas, está escrito en los salmos de la venida de Jesucristo, entonces todo eso nos relata el capítulo 1, que Él es superior a los ángeles. Entonces entra el capítulo, dice, por tanto, si Él es superior a los profetas, si Él es superior a los hombres, si Él es superior a los ángeles, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mire qué interesante. Dios habló de muchas maneras al hombre. ¿De qué manera? Habló por medio de los profetas, habló por medio de los ángeles y ahora dice, nos habla por medio de Jesucristo, que es superior a ellos. Así que si ahora que Jesucristo, que es superior a los ángeles, a los profetas, a los hombres, Dios nos habla a través de Él, por tanto dice, es necesario. Cuando dice es necesario, quiere decir que no podemos descuidarnos. Presten atención allá atrás, porfa. Es necesario, no podemos descuidarnos, no podemos menospreciar el consejo, no podemos menospreciar la lectura, no podemos menospreciar la meditación, no podemos menospreciar la predicación de la palabra. Por tanto, es necesario, es una necesidad, no es una opción. Yo he enseñado en varias ocasiones aquí lo que es una opción. Una opción es que yo decida hoy comer arroz, frijoles, tortilla y queso. Esa es una opción. Pero la necesidad es que yo tengo que alimentarme. ¿De qué me tenga que alimentar? Es la opción. La necesidad es que tengo que alimentarme. La opción es con qué me voy a alimentar. Entonces, dice, por tanto, es necesario. No es una opción, no es que si les parece, no es que si les gusta. Pero ¿qué había pasado con ellos? Habían descuidado la palabra de Dios. Descuido de la palabra de Dios. Desatención de la palabra de Dios. Negligencia en la palabra de Dios. Negligencia, ¿qué es negligencia? Es la falta de cumplimiento en nuestros deberes. La falta de cumplimiento en nuestros deberes. Todo cristiano, cuando comienza a desanimarse, lo primero que hace es dejar de leer su Biblia. Ya no digamos de estudiarla, ya no digamos de analizarla, ya no digamos de interiorizarla, de escudriñarla, de investigarla, ya no digamos, pero poco a poco primero pierde la confianza en Jesucristo. Le parece que Jesucristo está lejos, le parece que Jesucristo está desatendido de él y ahora como le parece eso, ahora comienza progresivamente, ahora va descuidando la atención de la palabra de Dios. La atención y va convirtiéndose de una manera negligente, aislándose de la palabra de Dios. En tercer lugar, podemos ver que otra causa de esa enfermedad espiritual llamada desánimo, depresión espiritual, es la falta de consideración en la obra de Jesucristo. Es la falta de consideración en la obra de Jesucristo. La falta de consideración en la obra de Jesucristo. Podemos ver ahí en el capítulo 3, versos 1, la falta de consideración en la obra de Jesucristo. Dice, por tanto, luego que viene hablando nuevamente, otro por tanto, después que nos dice que Jesucristo, ¿cómo dice el capítulo 2, verso 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y viene hablando de esta salvación. Y ahora dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad. Cuando decimos considerar, es que cuánto padeció Jesucristo siendo un hombre santo. ¿Cuánto padeció? A él lo calumniaron,
A él le ofendieron, a él le golpearon, a él le menospreciaron, a él le abandonaron, a él le traicionaron, a él le negaron, pero aún así fue fiel hasta la muerte, obediente hasta la muerte. Pero a veces, ¿cómo actuamos nosotros cuando nos hacen un desaire? ¿Cómo actuamos nosotros cuando no nos parece algo? Y el problema es que hoy en día, se vive una generación que le llaman de cristal, pero desafortunadamente esa generación, ese mal, hasta en la iglesia se ha quedado. Que no se les puede decir nada, porque ya se sienten mal, ya se desaniman, ya se deprimen. Y dicen después, ya me voy, no vuelvo. ¿Cómo ser sanado espiritualmente? Estamos viendo las causas progresivas. Y la tercera causa es la falta de consideración en la obra de Jesucristo. Dice, por tanto, hermanos santos, está escribiendo a los cristianos, participantes del llamamiento celestial, es decir, a los que hemos sido llamados a la vida eterna. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad al apóstol. Hermanos, tenemos que pensar hasta dónde nosotros hemos padecido por la causa de Cristo. ¿Lo han echado preso alguna vez? ¿Lo han arrastrado por las calles por llamarse cristiano? ¿Lo han apedreado por llamarse cristiano? Pero todo eso pasó Jesucristo, pasó Pablo y todos sus apóstoles. Muchos murieron decapitados, otros murieron aserrados, otros murieron despellejados, otros lo echaron en agua hirviendo, otros murieron desterrados. O a uno lo dejaron caer desde el pináculo del templo y como no murió todavía lo siguieron agarrando a pedrada. A ver estos jovencitos ahí atrás, por favor, presten atención, que de eso estamos tratando ahorita. La atención a la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, santos participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote. Hay una falta de consideración en la obra de Jesucristo. ¿Que va a sufrir? Sí, va a sufrir. ¿Que va a tener problemas en tu casa por ser cristiano? Jesús lo advirtió a sus discípulos. Hace unos días atrás dimos la clase, algo así del discipulado. ¿Qué cosa era ser un discípulo de Jesucristo? Porque ahora creen que ser discípulo de Jesucristo es solo levantar la mano y estar recibiendo estudios bíblicos, sin padecer lo más mínimo por la causa de Jesucristo. Eso no es ser discípulo de Jesucristo, es tal vez ser un seguidor, pero no un discípulo. Un discípulo se distingue de un seguidor. La cuarta causa, hermano, por la cual está esa enfermedad espiritual, es el endurecimiento del corazón. Mire que es un progresivo. Falta de reconocimiento de autoridad, descuido en la atención y negligencia en su palabra, falta de consideración en la obra de Jesucristo. Y todo eso viene abonando y abonando hasta el endurecimiento del corazón. El corazón se endurece, ya no recibe consejo, ya no recibe palabra, ya no recibe amonestación. ¿Por qué? Porque está tan endurecido el corazón que todo le resbala, A ver, dígame, ¿qué es más fácil? Meter un cuchillo en una pelota de carne, por decir así, en una posta de pierna ahí de la vaca, meterle un cuchillo para cortarla. O meter el cuchillo así en una piedra cantera. Es más fácil en la carne, ¿verdad? Penetra con más facilidad. Así dice la palabra de Dios, que su espada es como espada de doble filo, que penetra el alma. Pero ¿cuándo? Cuando nuestro corazón ha nacido de nuevo. Porque dice, quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero a causa de todos estos puntos anteriores que hemos visto, el corazón se endurece, se petrifica. Ahí mismo en el capítulo 3, versos 7 y 8, dice, por lo cual, como dice, ¿quién dice? El Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no mañana,
Si estás escuchando hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo endurecemos nuestros corazones? Por aquí no entró y por allá no salió. Hay que siga diciendo lo que Él quiere. Hay que siga hablando como lora. Al final dice las palabras, el viento se las lleva. Eso es tener el corazón endurecido, petrificado, a como decía mi vecino, que ya ni la bala perdida le entra. El endurecimiento del corazón. ¿Y por qué se da el endurecimiento del corazón? Miremos ahí nomasito, tiene en el capítulo 4, versos 1, la quinta causa. El endurecimiento, todo esto se viene dando por falta de temor a Dios. Como ya perdió el reconocimiento de la autoridad de Jesucristo en su vida, ya Jesucristo no gobierna su vida, ya la palabra de Dios no mora en su vida, ha descuidado y ha sido negligente en su palabra, ha perdido la falta de consideración en la obra de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, porque la obra de Jesucristo, oiga bien, la obra de Jesucristo somos cada uno de nosotros. ¿Por qué no hacen evangelismo? ¿Por qué no vienen? Porque han perdido la consideración en la obra de Jesucristo. Por eso no hacen evangelismo. Porque ¿qué ir a predicar? Ir a hacer la obra de Jesucristo. ¿Quién nos mandó a predicar? Jesucristo. ¿De qué nos manda a predicar? De su ministerio, de su vida, muerte, sepultura y resurrección. Nos manda a predicar. Entonces, cuando no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Porque no estamos considerando la obra de Jesucristo, ni su sacrificio vicario. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque a nuestro corazón, dijimos, está endurecido. ¿Y por qué está endurecido nuestro corazón? Por falta de temor a Dios. Dice el capítulo 4, verso 1. Mire que va de manera progresiva. Después que habla, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como lo hizo el pueblo de Israel cuando tenía que ir a reconocer la tierra prometida y se endurecieron su corazón, se rebelaron contra Dios y dijeron hasta aquí nomás. Entonces el Señor los disciplinó, los castigó y dice que los mandó a vagar por el desierto durante 40 años. Durante 40 años. Dice el capítulo 4, verso 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, pues, porque aquí está hablando, como les decía, de que el pueblo de Israel no entró al reposo, a la bendición que Dios le dio. ¿Por qué no entró? Porque se rebelaron contra Dios, porque reclamaron a Dios, porque se enojaron contra Dios, endurecieron su corazón delante de Dios. En consecuencia, Dios los mandó a vagar por el desierto 40 años hasta que se exterminara esa generación y solo quedara la generación de los menores de 20 años, que ellos hoy sí iban a entrar a la tierra prometida, que la tierra prometida se consideraba el reposo de Dios para el pueblo de Israel. Y dice, ahí en el 3:18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que ¿a quienes juró que no entrarían en su reposo? A aquellos que desobedecieron. Y entonces el 4 les dice, temamos pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, y dicen, ¿cuál es la promesa de entrar en su reposo? Jesucristo dijo, yo soy vuestro reposo, porque Él dijo, venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Qué le está diciendo? Yo soy su reposo. Nuestro reposo es Cristo, es Cristo. La vida eterna es Cristo. El que tiene al Hijo, tiene, dice, la vida eterna. Entonces la vida eterna es Cristo, y si tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna. Entonces dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún, todavía está a tiempo de entrar en Cristo, en esa comunión con Cristo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Por la falta de temor a Dios. También podemos ver que no solo descuidaron la palabra de Dios, no solo la obviaron,
no solo la menospreciaron, sino que la falta de temor a Dios le da falta de fe en la palabra de Dios. Falta de fe, falta de fe. Y vamos, si ustedes miran en todos estos versículos y ustedes los leen después en su casa, que por falta de tiempo no podemos, vamos a ver que siempre está hablando, siempre está calcando ahí acerca de la palabra de Dios. Ustedes van a ver que siempre está. Por ejemplo, en el 3:15 dice, entre tanto se dice hoy, si oyere hoy su voz. ¿De qué estamos hablando? De la palabra. En el 2:1 dice, es necesario que atendamos las cosas que nos fueron dichas. Está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de la palabra de Dios. Dice en el 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y entonces miramos que la falta de fe en la palabra de Dios, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces no es que con escuchar, no es con escuchar, porque dicen, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no es tan solo por oírla, sino que dice creerla, porque dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Si no hay fe, por mucha predicación, por mucho estudio, por mucha lectura, de nada aprovecha, porque no hay fe ya en la palabra de Dios. Si ya se perdió el temor de Dios, hacemos cualquier cosa, cualquier pecado cometemos cuando no hay temor de Dios. Cualquier pecado cometemos, cualquiera. ¿Por qué? Porque no hay temor a Dios. Y como no hay temor de Dios, tampoco hay fe. Porque pueden estar exhortándolo, pueden estar aconsejándolo, pero si no está creyendo, puede escuchar, pero no lo va a creer porque no va acompañada de fe. No va acompañada de fe. La séptima causa es la falta de madurez espiritual. ¿Por qué se viene dando todo esto? El desánimo, la enfermedad. Por falta de madurez espiritual. Los voy a invitar ahí en el capítulo 5, versos 11. Vamos a ver. Dice, acerca de esto, que de lo que viene explicando el escritor a los hebreos, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Cuando dice tardo, se quiere decir una persona lenta, como una persona que no tiene no goza de una buena salud, por decirle así, mental. Que no goza de una buena salud mental. Tardos para oír, o como que fueran sordos. Porque debiendo ser ya maestro, oiga bien, que no se refiere solo a la sordera física. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. Todavía tienen necesidad de que se les vuelva a comenzar a enseñar el ABC de la palabra de Dios. Por eso les estaba diciendo que la mayor parte de este libro está enfocada en la palabra de Dios, atender la palabra de Dios, porque Dios es a través de su palabra que nos habla, nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos edifica, nos capacita, nos prepara, a través de su palabra. Se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso también le dijo Pablo a los Corintios allá en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en qué, vuelve a decir, en la palabra de justicia,
porque es un niño. Un niño no tiene madurez, un niño es inmaduro, un niño es malcriado, un niño hace rabieta. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado la madurez, el raciocinio de la lógica. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, verso 1. Por tanto, oiga bien, por tanto, viendo todo esto, analizando todo esto y viendo que todavía son niños espiritualmente, dejando ya, esto es una determinación, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez espiritual, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué quiere decir? No tenemos que estar toda una vida como iglesia, otra vez después de tantos años, volver a comenzar otra vez porque no maduraron. Volver a comenzar del arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que del bautismo, darle doctrina de bautismo a la gente que ya está bautizada, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunas recomendaciones que el escritor nos da, para ser sano espiritualmente, porque no solo nos da las características o las causas de la enfermedad espiritual, sino también que nos da las recomendaciones para que nosotros podamos ser sanados. En primer lugar, dice, está poner la mirada en Jesucristo. Poner la mirada en Jesucristo. Ahí en el capítulo 12 dice, verso 2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién tiene que estar puesta mi mirada? En Jesucristo. No en el hermano, no en la hermana, no en el amigo, no en el vecino, no en el pariente, no en los recursos materiales, ni en esta vida. Pablo le dice a los de Colosenses, creo que es el capítulo 3, creo que es el verso 5, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y aquí nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pon tu mirada en Jesucristo. Él sí llegó hasta la meta, él llegó al final. Él no anduvo, él no puso la mano en el arado y volvió a ver atrás. Él no cargó la cruz y dijo, yo no sigo con esta cruz, demasiado pesada para mí. Alguien le ayudó, pero no porque él la hubiera dejado de cargar. Él no dijo, me duelen demasiado esos clavos, ya no los sigan metiendo. Me está doliendo la cabeza con esa corona de espinas, quítenmela. Él no dijo eso. Él no dijo, ¿de qué sirve que yo esté siendo crucificado si Pedro me negó, si Pablo, si Judas me traicionó? ¿De qué sirve? Muchos van a hacer eso también. Él no dijo eso. Por eso tenemos que poner los ojos en Jesús. En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Poner nuestra mirada en Jesucristo. Es la primera recomendación que nos da el escritor. La segunda recomendación es traer a la memoria los héroes de la fe. Traer a la memoria los héroes de la fe. Ahí les decía, en el capítulo 12, el verso 1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, oiga bien, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí se confunde esta nube de testigos. Creen que la nube de testigos son la gente que nos anda viendo en la calle, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo vivimos. Esa no es la nube de testigos. Está hablando la nube de testigos que menciona en el capítulo 11, comenzando desde Abel hasta los mártires de la iglesia de Jesucristo. Esa es la gran nube de testigos, porque los últimos versos está hablando de ello. Y como viene hablando de ello, vuelve a decir, por tanto, después que todo esto fueron martirizados, fueron aserrados,
Sus esposas no quisieron aceptar el rescate, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor, toda esa nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado. Entonces, ¿qué es la segunda recomendación? Traer a la memoria los héroes de la fe. Imagínense que Isaías, el profeta Isaías, fue muerto aserrado. ¿Qué aserrado? Con una gran sierra. Y no eran de las eléctricas que cortan rápido ahora. Eran unos serruchos que eran unos dientes terribles para cortar madera. Y con eso fue partido en dos Isaías. Pero Isaías nunca renegó por su fe. Daniel fue echado en el foso de los leones. Y ahí está, porque fue echado en el foso de los leones, en la galería de los hombres de la fe, los mártires. Los tres príncipes, dice, apagaron fuegos. Ahí están los tres príncipes que fueron echados en el horno de fuego calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Ahí están. Ahí está Jeremías. Ahí están todos los mártires de la fe. Ahí hay mucho. En el verso 34 dice, del capítulo 11, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y más de estos, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, ahí está. Fueron aserrados, fueron puestos a prueba, fueron muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así vivió los discípulos de Jesucristo. Así vivieron. Y nosotros, con poco y nada, ya estamos haciendo cucharitas. Y ya renegamos. Por eso habla de la inmadurez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando entra esa tristeza, esa depresión espiritual? Traer a la memoria los héroes de la fe, los hombres de la Biblia que dejaron todo por la causa de Jesucristo. Tercera recomendación, considera el sacrificio de Jesucristo. Considera el sacrificio de Jesucristo para no perder el ánimo. Dice 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Oiga bien, Jesucristo no solo recibió palabras, recibió contradicción. Considerad a aquel que sufrió. Te dice, puesto los ojos en Jesús. Y ahora te dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que no pierda el ánimo. Considera a Jesucristo. A Jesucristo hasta sus hermanos lo negaron. Hasta sus hermanos lo mandaron a que fuera. Si eres alguien que es algo, no se viene a esconder, se da a conocer en la fiesta de los tabernáculos allá en Jerusalén. Le dijeron, ve, considera el sacrificio de Jesucristo para soportar las aflicciones. Verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Yo les pregunto, ¿quién por causa de ser cristiano lo han apuñalado? Es decir, que el gobierno lo haya perseguido, lo haya torturado, le haya quitado su casa, su familia, sus bienes. Yo no he visto a alguien, menos en nuestro país, que es el país de las maravillas. Aquí todo el mundo hace lo que quiere, vive como quiere. Con la tercera recomendación dice, considera el sacrificio de Jesucristo para soportar las aflicciones. ¿Estás pasando aflicción? ¿Tenía a tu familia? A Jesús la negaron. ¿Te abandona? A Jesús lo dejaron sus discípulos. Dice que cuando Jesús predicó una vez fuerte, creo que era en el capítulo 6 de San Juan, le dijeron sus discípulos, porque está hablando que eres el pan de vida, tú eres tu palabra. Dice que a partir de entonces muchos dejaron de seguirlo. Muchos dejaron de seguirlo, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo, ¿verdad? Y les dijo Jesús, ¿quieren irse ustedes también? Y le dice Pedro, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? ¿Te dejan? A Jesús lo dejaron. ¿Te niegan? A Jesús lo negaron. ¿Te traicionan? A Jesús lo traicionaron.
Considere el sacrificio de Jesucristo para soportar las aflicciones. Considere el sacrificio de Jesucristo para soportar también la disciplina del Señor y ser ejercitado en la fe. Porque, óigame, cuando somos disciplinados por el Señor, muchos, ¿qué es lo que hacen? Dan la vuelta, se van de la iglesia. Se van de la iglesia, entonces no crecen, no maduran. No crecen, no maduran. Dice el verso 7, hablando ahí mismo, miren, el mismo capítulo, verso 7. Si soportáis la disciplina del Señor, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y dice que Jesucristo, por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales, verso 9, para que nos disciplinaran y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Oiga bien, Jesucristo dice también, participó de esa disciplina. Jesucristo, que todos tenemos que ser participantes de esa disciplina, porque actuando de esa manera es que nosotros podemos crecer en fe, ser ejercitados en la fe del Señor. Y para ir avanzando, dice la cuarta recomendación para que tú puedas recuperar esa sanidad espiritual y ser sano espiritualmente. Reacciona de forma positiva. Primero miramos, poner la mirada en Jesucristo, traer la memoria a los héroes de la fe, considera el sacrificio de Jesucristo. Ahora, reacciona de forma positiva a tu estado de ánimo espiritual. Reacciona de forma positiva a tu estado de ánimo espiritual. Y la primera forma en que tienes que reaccionar, dice el verso 11, ahí en el capítulo 12, estamos en el mismo texto. Verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que tomar una actitud de disposición. Levántate tú que duermes, le dice Pablo allá a los Éfesos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, dice, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Reacciona de forma positiva a tu estado de ánimo espiritual. Levántate de donde estás postrado espiritualmente. Determínate a caminar con fe. Determínate a caminar con fe. Si has perdido la fe, ahora determina a caminar con fe. Dice el verso 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahí está lo enfermo, es lo que le venía diciendo. Lo que estamos llegando a aterrizar aquí es que el pueblo de los judíos, esta iglesia de hebreos compuesta por judíos, por todas esas causas, miramos que estamos aterrizando ¿a qué? A la enfermedad espiritual que estaban viviendo, el desánimo espiritual que estaban viviendo. Y por eso ahora les dice, por todas esas causas, ahora lo que tienen que hacer es reaccionar de forma positiva. Levanta las manos caídas, haz sendas derechas para vuestros pies, y sigue diciendo, perseveren en ello, perseveren en ello. No es que solo haga el intento, bueno, me voy a levantar a ver cómo me va en el culto de ahora. No es cuestión de que, bueno, voy a intentarlo. Porque el Señor dijo, muchos procurarán entrar, pero no podrán. Lucas capítulo 13. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán, pero no podrán. Perseveren en ello, a senda derechas para vuestros pies. Para aquella parte que está cojeando, aquello que está enfermo, no te haga salirte del camino de la fe.
Porque a eso te enrumba un desánimo, a eso te enrumba una enfermedad espiritual, a eso te enrumba una depresión espiritual. La mayoría de las personas que han sufrido depresión espiritual terminan enfermas de gravedad. La mayoría de personas que sufren de enfermedad de depresión terminan suicidándose. Terminan suicidándose. Y dice, persevera en ello. No lo hagas solo un día. Ponte el reto. Desafíate a ti mismo. No te salgas del camino. Y por último dice, busca la paz. Porque esta enfermedad es falta de paz en tu corazón. ¿Por qué falta de paz? Porque donde está Dios, ahí hay paz. Donde está la justicia de Dios, ahí hay paz. Donde no está Dios, ahí no hay paz. Ahí no hay paz. Hay turbaciones. Donde hay turbaciones, no hay paz. Y donde hay turbaciones y no hay paz, tampoco está Dios. Dice, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué está diciendo? Sin paz nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. En conclusión, solo quiero terminar ahí con esta expresión. En este libro hay 3 partes muy interesantes que el escritor nos enfoca de manera puntual. Oiga bien, de manera puntual. La primera se encuentra, si quieren buscarlo, pero si no se los leo aquí en el capítulo 3, y ahí van a ver, para terminar. En el capítulo 3 enfoca el escritor 3 palabras puntuales, que nos deberían de hacer reflexionar. La primera está en el capítulo 3. Dice en el verso 12, mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué? Oiga bien, que no haya en vosotros, ¿de qué? Dijimos, se endurece el corazón, hay falta de fe y termina ¿cómo? Apartándose de Dios. Ahí está, mire, para que vean que no es invento de su servidor. Esa es la primera palabra. Mirad, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo. La segunda, atención, ahí en el capítulo 12, versos 15. Mirad bien, vuelve a decir mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Primero habla de corazón malo, ¿verdad? De incredulidad y se aparta de Dios. Y después dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Que brotando qué? ¿A dónde brotan las raíces de amargura? En el corazón. Y que por ella muchos se han contaminado. En la anterior dice, mirad que no hay entre vosotros, ahora que de corazón malo, ahora que no hay aquí alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios por la amargura que hay en su corazón. La tercera atención que usted tiene que ver, y ahí terminamos, es en el 12:23. Mirad, yo no sé qué va a hacer usted con este estudio, yo no sé qué va a hacer usted con esta palabra, yo no sé qué va a hacer con este mensaje. Mi responsabilidad es predicárselo, enseñárselo a la luz de la Escritura, enseñárselo, predicárselo, exponérselo. Pero dice el versículo 25, porque aquí ya está terminando todo lo que concierne a la demostración de la superioridad de Cristo, del decaimiento espiritual que venía demostrándole el escritor al pueblo judío en que había caído y hasta dónde van a caer si siguen así. Pero el verso 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde el cielo. No sé qué va a hacer con esta palabra usted, si la va a desechar, pero no está desechando al que le habla aquí, está desechando al que le habla de los cielos, porque esta es la palabra de Dios. Pongámonos de pie, que vamos a orar.
Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hora, por cada uno de los hermanos, hermanas, matrimonios, familias, amigos, visitas que tenemos en esta noche. Gracias, Señor, porque nos permitiste un día más de vida, un día más de actividades, de trabajo, de jornada, y nos regalaste, Señor, la preciosa oportunidad de sacar un tiempo para venir a adorarte, para venir a exaltarte y para venir a ser edificado en tu palabra. Señor, tu palabra fue expuesta con toda claridad, tu palabra fue enseñada y creemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que tú la prosperarás para aquellos que la han enviado. Por lo tanto, Señor, te ruego que seas tú glorificando tu nombre en cada vida que estaba necesitada de esta palabra. Que traigas gozo, que traigas sanidad, que traigas un despertar espiritual, que traigas, Señor, una determinación en aquellos corazones que puedan estar debilitados, desanimados, deprimidos espiritualmente. Que traigas, Señor, una determinación a caminar con fe, a levantarse de ese estado de ánimo y a caminar en esa fe, Señor, en esa fe obediente ante ti. Para que aquello que estaba enfermo, aquello que estaba cojeando, que no nos permitía correr con libertad la carrera que tenemos por delante, ahora sí, Señor, la podamos correr con esa sanidad espiritual que tú nos das. Señor, te rogamos, mi Dios, que podamos retomar esos principios de obedecerte, de creer, de confiar en ti, de tomar, Señor, con humildad ese señorío sobre nuestras vidas, y de entregar, Señor, nuestra vida en tus manos, nuestra voluntad en tus manos, nuestro corazón en tus manos, nuestros planes en tus manos, para que tú tengas control de cada uno de ellos. Queremos vivir en esa obediencia, queremos vivir en esa sujeción, queremos vivir, Señor, en tu voluntad. No importando las circunstancias, no importando las adversidades, porque sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, dijo el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Señor, si tú padeciste tantas cosas, si tus discípulos, tus apóstoles padecieron tantas cosas hasta la muerte, si tus profetas padecieron tantas cosas hasta la muerte, ¿quiénes somos nosotros para no padecer cosas leves que enfrentamos a diario en la vida? Ayúdanos a entender, Señor, la verdadera vida cristiana. Ayúdanos a entender el verdadero discipulado que tú quieres en nuestra vida. Y ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a renunciar a nosotros mismos. Ayúdanos a humillarnos a nosotros mismos, Señor, para que tu nombre pueda crecer, para que Cristo pueda crecer en cada uno de nuestros corazones. Te suplico, mi Dios, que tu palabra haya un espacio en cada corazón, en cada vida. Que tu palabra, Señor, pueda ser de bendición para aquellos que estaban hambrientos y sedientos de tu palabra. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios Santo. Ruego, Señor, que en esta hora tú nos ayudes en estas peticiones que te vamos a presentar. Te ruego, Padre mío, que nos ayudes en las necesidades que estamos enfrentando cada día. Hay necesidades económicas, hay necesidades de trabajo, hay necesidades de salud, Señor. Y nuestro pueblo no se queda atrás porque estamos viviendo una crisis a nivel mundial. Estamos entrando a una crisis a nivel mundial. Estamos entrando. Después de haber salido, Señor, de una crisis de enfermedad, de pandemia, de salud, ahora estamos entrando a una crisis económica, Padre, donde nuestro bolsillo, nuestra familia, nuestra población ya lo está sintiendo, Dios, con el incremento de los productos, Señor. Por lo que te rogamos, Señor, que no falte el pan en nuestra mesa, que tú nos des el pan de cada día, que nuestros hijos no vayan a la cama, Señor, con el estómago vacío. Te rogamos, Señor, que aquellos que están trabajando los guarde en su trabajo. Te rogamos, Señor, que aquellos que tienen un negocio, tú les bendiga ese negocio. Que aquellos que trabajan por su propia cuenta, Señor, seas tú su fuente de bendición.
Que todos los días bendigas, cada día bendiga, Señor, su jornada. Te rogamos para aquellos que están buscando un trabajo, que tú le abras puerta de bendición, para que tu nombre sea glorificado en ellos, de tal manera que ellos puedan experimentar esa gracia tuya. Abre puertas de bendición, Señor, donde hay trabajo. Lleva a tu iglesia, Señor. Te ruego, mi Dios, por Alejandro y Dalma, mi Dios, Aguirre. Por la niña, mi Dios, que están pidiendo oración para que tú perfecciones tu obra en esta familia. Que tú los ayudes, Señor, en sus necesidades. Que tú les proveas en sus necesidades. Que tú los guardes, Señor. Que tú les des esa fe que ellos necesitan experimentar. Que pongas el gozo en su corazón. Que seas tú, Señor, ese gozo de tu corazón sea echando fuera toda tristeza, todo dolor, todo quebranto, todo sufrimiento, toda angustia, toda preocupación, Dios. Te ruego que les des el gozo de tu salvación. Te ruego, Señor, por su familia, que los ayudes y los bendiga. También a la pareja que está aquí con nosotros, Señor, adelante. Te ruego que seas tú manifestando de tu gracia en su corazón. Te ruego que seas tú despertando esa necesidad, Señor, de aprender de ti, de conocerte a ti y de entregarse a ti, Señor, con fe y convicción. Que se puedan entregar a ti con propósito y compromiso, Señor. Te ruego, mi Dios, por la señora que nos acompaña, Fátima, también. Que tú perfecciones la obra en ella y que sea tu nombre glorificado en ella y su familia. Te ruego por cada una de nuestras familias que nos ayude, Señor. Te ruego por la escuela dominical, Señor, que nos sigas ayudando y nos sigas proveyendo, Señor, para cubrir las necesidades de la escuela bíblica dominical. Te ruego por cada niño, que guardes a los niños. Tenemos 3 niños de la escuela dominical, Señor, con enfermedades graves, cáncer, Señor, problemas en los pies, tumores. Te ruego por el niño Chris, por el niño Harold, que ellos están siendo tratados, Señor, por esos problemas que tienen de enfermedad. Por el niño Brandon, que el domingo vino a la escuela dominical y gozoso, alegre, a pesar que ya está en la sexta, Señor, sesión de terapia, de quimioterapia, Dios. Cuánto ha sufrido ese niño, cuánto ha padecido, Dios. Pero él tiene la fe y la confianza de que tú lo vas a sanar, Padre mío. Mira su corazoncito, no mires el de sus padres, mira el de este niño que tiene una fe y una confianza en ti. Glorifícate en él, Señor, y que él el día de mañana pueda ser un servidor tuyo, que dé testimonio de tu amor, de tu grandeza y de tu misericordia. De igual manera por los otros 2 niños, Chris y Harold. Ten misericordia de ellos, Señor, y ayúdalos, Padre mío, en su pronta recuperación, y que en sus cuerpecitos queden limpios de toda célula maligna, de toda secuela, Señor. Ten misericordia de los niños, te lo suplico, Padre mío, en unión con mis hermanos. Que hagas la obra en estos niños, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, Padre. Te ruego por el evangelismo del sábado, que despierte, Señor, un espíritu de fe, de compromiso, pero como decíamos también de consideración en tu obra, Dios. Porque tú fuiste quien nos mandaste a predicar el evangelio. Tú fuiste quien nos mandaste a dar testimonio de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a que podamos asumir ese compromiso contigo. Ayúdanos a que podamos asumir ese deber, esa responsabilidad contigo. Ayúdanos, Señor. Despierta ese fervor de predicar tu palabra. Despierta esa pasión por hacer tu voluntad y cumplir tu gran comisión. Te ruego, Padre mío, que nos ayudes, según la multitud de tus misericordias, según la multitud de tus misericordias que has tenido para con esta iglesia. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, para que tu iglesia se siga creciendo, se siga fortaleciendo, siga madurando y siga avanzando para la gloria tuya. Por Cristo Jesús te lo pedimos, con acciones de gracia. Amén y amén.